Palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esté listo, puede glorificar el nombre de nuestro Rey. Vamos a leerlo de una manera unida. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5, para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraban mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Tomen sus lugares, mis hermanos. El juicio de los sellos es el tema que nos compete en esta tarde. Es de suma importancia, amados hermanos, poder aclarar lo siguiente referente a ello. En este juicio de los sellos, la Iglesia de Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver. O sea, los que creemos en Jesucristo desde ahorita, somos salvos por la gracia del Señor. Puesto que ellos, o sea, los sellos, empiezan después del arrebatamiento de la Iglesia. Eso lo vamos a ver en el transcurso del análisis, ¿verdad?, que nos incumbe en este día. Por lo tanto, amados hermanos, la Iglesia de Jesucristo no es copartícipe de estos eventos que van a suscitarse. Cabe señalar, a su vez, que cualquier catástrofe, llámese como se llame, que haya acontecido en el mundo a través de los tiempos, sin lugar a dudas, eso es a lo que la Biblia enseña puntualmente en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 8. Mateo capítulo 24, versículo 8. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, leo para ustedes: todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento, por lo que todos los acontecimientos, amados hermanos, del pasado solo serán principios de dolores, como lo marca la palabra de Dios. Y para cerrar este punto, quiero decirles que la Iglesia de Jesucristo, en el sentido de verse, ¿verdad?, afectada en los eventos de la semana septuagésima, la semana 70, de las que nos habla el profeta Daniel. Esto es los 7 años de la gran tribulación. Así pues, vamos a adentrarnos al tema. Iniciaremos hablando acerca del libro. Fíjense aquí la palabra libro que utiliza aquí en la lectura que acabamos de leer de Apocalipsis. Se refiere a un rollo de papiro. Este rollo de papiro, pergamino, ¿verdad?, en el mundo antiguo, fíjense, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito era el rollo, no el libro, ¿verdad?, el códice que nosotros usualmente conocemos. El rollo, vamos a ver cómo se hacía. Bueno, se hacía de papiro, como acabamos de señalar hace un momento. Se fabricaba de unas hojas
de 20 por 14 centímetros aproximadamente, que se unían horizontalmente, hasta alcanzar la longitud necesitada. En la elaboración del rollo con ese tipo de planta, papiro, al término de su elaboración, se podía precisamente percibir esa textura culminada, ¿verdad?, que iba horizontalmente por un lado y por otro lado verticalmente. El primero se conocía como el recto, así se conocía, y era donde se escribía porque era más fácil de escribir, ¿verdad?, donde las líneas de la escritura seguían las líneas de las fibras, se podía escribir. El lado en el que las fibras estaban colocadas verticalmente se llamaba el verso, así se llamaba, y no se solía escribir en él, solamente cuando se tenía que escribir muchísimo acerca de un asunto se utilizaba ese lado. O sea, una hoja escrita por detrás se llamaba un opistógrafo, así le llamaban, un opistógrafo. Retomando el texto de Revelaciones, Juan miró en la mano derecha, ¿sí?, que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, por los dos lados. Y con esto, amados hermanos, nos damos cuenta que Dios tiene muchísimas cosas secretas, muchísimas cosas que solo le corresponden a Él. Con referente, amados hermanos, a su última voluntad sobre los asuntos de todo el universo, solamente le compete exclusivamente al Dios Todopoderoso. En esa misma escena que nos narra el libro de Apocalipsis, la cual Juan estaba mirando a Dios con el rollo en la mano, se presentó un ángel imponente y lanza un desafío. ¿Cuál era el desafío? El ángel citaba que se presentara alguien para abrir ese libro, a cualquiera que fuera capaz de cometer tal acción, pero ninguna criatura de Dios, ni una, absolutamente, fue digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y el apóstol Juan, vemos en la escritura cómo llora después de eso amargamente, pensando quizás, ¿verdad?, en que las promesas de demostrarle todas las cosas, parte de Dios a él, que iban a acontecer, que lo vemos en el capítulo 4, versículo 1, parecía en ese momento, amados hermanos, que esa promesa se hubiera frustrado. Mas sin embargo, para Juan, aquel problema se resolvió triunfalmente en la aparición del Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, conforme el Cordero fue abriendo los sellos del rollo, la historia se desveló a los ojos de Juan. Y cuando hablamos, hermanos, de desveló, me refiero a que Dios le puso en manifiesto lo que estaba oculto. Entonces, veamos a continuación, amados hermanos, los primeros 6 sellos, ya que en el séptimo sello se desatan las 7 trompetas, que ya no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, a estudiar, será para otra ocasión. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Nos enfocaremos primero en los 4 primeros sellos, o sea, los 4 jinetes. Amén. El primer sello dice: vi al Cordero, abrió uno de los sellos, y una de los 4 seres vivientes decir, como voz de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue a dar una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense bien, aquí, amados hermanos, ese jinete, ese primer sello del caballo blanco,
Esto es el reinado del anticristo, definitivamente a nivel mundial. A continuación vamos a ver los distintivos verdaderamente de ese primer jinete. Como inicio podemos hacer mención que la persona del jinete es simbólica, de inicio, ¿verdad? La persona del jinete es simbólica, así como lo podemos ver también en los otros tres jinetes más. Es simbólica, está hablando la palabra de Dios simbólicamente. Ahora bien, ese color blanco del caballo es muy significativo, ese color blanco. Siempre los reyes y dignatarios montaban caballos blancos en el antiguo tiempo. Y amados hermanos, eso era precisamente en señal de majestad real. Cuando acontezca el primer sello, entonces, el anticristo gobernará en todo el mundo. Él va a ser el que va a gobernar en todo el mundo. Por otro lado, el arco que tiene en sus manos es un símbolo de acción militar. Pero también esa expresión le fue dada una corona, da a entender, lógico, de que no había sido rey con anterioridad. Le fue dada una corona, dice. En ese momento pues él asume, ¿verdad?, tal jerarquía, pero no era rey con anterioridad, no gobernaba. Porque Jesucristo, amados hermanos, es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, no es Jesucristo este jinete del caballo blanco. Jesucristo es el Rey eternamente. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios así en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey, ¿qué dice? De los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el anticristo saldrá venciendo y para vencer. Esto significa que iniciará una campaña de conquista a nivel mundial. ¿Para qué? Bueno, para tener el dominio de todo el mundo. Y lo hará, amados hermanos, de una manera muy sutil. ¿Y saben cuál es la manera que la va a hacer? Ofreciendo paz y seguridad, entre otras cosas, ¿verdad? Pero Él va a ofrecer paz. Eso, amados hermanos, es lo que simboliza el caballo blanco. Y el arco sin flecha simboliza específicamente la paz. La paz. Por otro lado, amados hermanos, esa corona que acabamos de mencionar, que se ceñirá esta persona, no es una diadema de autoridad real y legítima, sino una Stéfanos, así se le llama, Stéfanos. Esa palabra, amados hermanos, es precisamente, es una corona abierta. Fijémonos bien en esto. Él se va a poner una Stéfanos, ¿sí?, una corona abierta, lo cual simboliza que él tendrá precisamente una autoridad menor que a la que le han dado, ¿sí? Él tendrá una autoridad superior a quien obedecer, y esto es a Satanás. Y eso lo vamos a ver, amados hermanos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo